¿Ustedes sí me escuchan? Bien. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, eh, estamos en el módulo 4 de la asignatura Escritura Argumentativa. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, mi correo cedillo.rosa914 rcastellanos.cdmx.gov.mx. Este es mi correo institucional para cualquier comunicación, duda o aclaración, sugerencia. Ahí me pueden contactar. Bueno, solamente un recordatorio. Recuerden que el módulo 4 abre el 4 de octubre y cerrará el 15 de octubre. Entonces tienen pues poquito más de 8 días para realizar las actividades del módulo 4, que son dos: una tarea auténtica y el foro de reforzamiento, disculpen. Pues estamos de hecho, el día de hoy, no sé si a todos les llegó, los que están aquí, un correo donde les recuerdo que si tenemos 20 días para concluir, si tenemos algún tipo de atraso, pues en algún módulo, pues es el momento, digamos, como de que se apuren, porque la plataforma cerrará el 27 de octubre. Entonces, por favor, entreguen sus tareas un poquito antes del 27. Y bueno, una entrega a tiempo es en el módulo 4 es que entreguen antes del 15 de octubre. Después del 15 de octubre será una entrega extemporánea, ¿vale? Otra cuestión que es importante es que este módulo se titula edición y corrección de textos. O sea, ¿de qué se trata? Pues primero necesitamos que ya hayan concluido su ensayo de su módulo 3. Entonces, el ensayo del módulo 3 que ustedes hicieron básicamente en este módulo, pues les servirá como un instrumento o como un insumo básico para realizar sus actividades del módulo 4, porque es el documento que ustedes van a corregir, ¿no? Entonces, bueno, ahora les recuerdo mis medios de comunicación. Tenemos el Meet, el Classroom y también mi canal de YouTube, donde ustedes me pueden contactar. El día de hoy también les mandé un correo electrónico en donde ustedes tienen el enlace a la lista de reproducción de la asignatura de escritura argumentativa. Son todos los videos de todos los módulos, y pues nada más tienen que buscar su grupo, que es el G104. El incidente crítico, que ha sido digamos el mismo durante toda esta asignatura, es el cual versa sobre los objetivos de desarrollo sostenible o Agenda 2030. Sabemos que son 17 objetivos y pues tenemos 5 preguntas que han estado, digamos, en nuestras cabezas y que tenemos que estar respondiendo en alguno de los ensayos que hemos estado elaborando. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? Ustedes en el módulo 3 se les indicó que eligieran algunos de los cuestionamientos del incidente crítico, elaboraran un ensayo y de ese ensayo pues es el que vamos a utilizar para digamos corregir, ¿no? en este módulo, porque bueno, lo que vamos a hacer es la corrección de texto, ¿no? De su texto que crearon en el módulo 3. Entonces, en este módulo tenemos dos tareas, ¿no? La primera, que se titula Indicadores de Desarrollo, que es la tarea auténtica, nos dice que tenemos que revisar el módulo 4, después leer con sentido autocrítico el módulo 3, utiliza el documento recurso de actividad. Hoy, por ejemplo, me llegó en el mensajero un mensaje, dice: profesora, ¿dónde está el recurso de actividad? Me parece que, bueno, en la plataforma, si ustedes dan clic sobre el recurso de actividad, inmediatamente los enlaza al documento Word, que es la lista de cotejo. Entonces,
pero por si no lo tenían, yo les mandé a todos con la invitación a la sesión 4 el documento, ¿no? Entonces el documento, que es la lista de cotejo, es este. Déjenme cambiarle a vista de impresión para que, ahí está, el de lista de impresión, y es este documento, ¿no? Entonces este documento, que es la lista de cotejo, es una autoevaluación de aprendizaje. Esta autoevaluación de aprendizaje ustedes la tienen que digamos ir rellenando y así realizar cada uno de estos pasos, ¿no? Indicaciones: para enviar tu actividad, coloca primero tu ensayo, el que enviaste en el módulo 3, y al final de tu ensayo anexa esta lista de cotejo para ello. Es decir, ustedes van a hacer una revisión y corrección de su texto del módulo 3 y después de haber corregido ese documento tienen que agregar esta lista de cotejo al final de su ensayo. Ahora, en esa lista de cotejo al final de su ensayo, pues tienen que revisar algunos criterios, ¿no? Normas de textualidad. ¿Tu texto es claro? ¿Sí o no? ¿No? Y aquí reflexionar sobre por qué no es claro ahí, ¿no? ¿Y se utiliza solo las palabras necesarias o es redundante? ¿No? ¿Estás utilizando de manera adecuada las palabras? Además, ¿no detectas errores ortográficos? O sea, en tu texto detectas errores ortográficos o no, ¿no? Y acá poner los errores ortográficos que se detectan. Organización. Acá les está diciendo que también se fijen. Déjenme ampliar un poquito ahí está. Se fijen en la organización de su texto, ¿no? ¿Qué tipo de estructura, digamos, cumple el ensayo? ¿Es una comparación o contraste? ¿Es un problema-solución? ¿Es un pregunta-respuesta? ¿Es una causa-consecuencia? ¿Es una secuencia, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito cada uno de los textos o de los tipos de ensayos según comparación, contraste, problema-solución, pregunta-respuesta, causa-consecuencia y secuencia. Ustedes tienen que explicar aquí por qué es comparación, contraste, tarara, ¿no? O digamos causa-consecuencia. Después, retórica. En tu texto utilizas algunas figuras retóricas para embellecer el uso del lenguaje en tu escrito y asegurar la adhesión de tus lectores. O sea, ¿hay figuras retóricas o no hay figuras retóricas? Si hay figuras retóricas, ¿qué figuras retóricas, no? Acentuación. Las palabras están acentuadas correctamente de manera particular aquellas con acento diacrítico o enfático, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que ustedes reflexionen sobre las acentuación que tiene la tilde, ¿no? Sino también recuerden que hay palabras que puedan ser enfáticas pero no llevan tilde, ¿no? Entonces por eso les está diciendo con acento diacrítico o enfático, ¿no? Después, puntuación. En el ensayo están bien aplicados los signos de puntuación, especialmente el punto, la coma, los signos de admiración e interrogación en el punto y la coma. Sí, ¿no? ¿Y por qué, no? Los vicios en el uso del lenguaje. ¿Han identificado algún vicio del lenguaje en su texto? Estructura de los párrafos. O sea, los párrafos cumplen con la estructura argumentativa, es decir, cada párrafo tiene una idea principal, un conjunto de argumentos y un cierre de la tesis. Sí, no, ¿no? Formato de cuartilla. O sea, todos, digamos, su formato cumple los formatos en APA, es decir, la letra, si es Arial a 11 puntos, si está en mi Roma o Calibri a 12 puntos, que tengan espacio y medio de interlineado. El primer párrafo no tiene sangría. Después del primer párrafo los demás ya tienen sangría. Cumple con esto. Sigue el formato que establece APA para los títulos y subtítulos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Formato de citas. Las citas largas están escritas dentro del párrafo y se identifican con el uso de comillas. Las citas largas van en un párrafo parte sin comillas, el margen del lado izquierdo. Tiene 2.54 centímetros. Cada una de las citas tiene su respectiva referencia con los datos del autor, el año y la página donde se encuentra la información. Las citas no textuales están correctamente identificadas por la referencia de la cita.
Listado de las referencias. Al final del tu ensayo aparece el listado de las referencias en APA. El listado no tiene viñetas ni numeración. O sea, no hay para que ponerle viñetas ni numeración. Está ordenado al final alfabéticamente. Solamente contiene los textos que fueron citados, ¿no? Y acá ustedes mismos tienen que poner sus aspectos para mejorar, o sea, que identificaron que sean los aspectos en los que ustedes deben de mejorar del ensayo 3 al ensayo 4, ¿vale? Y aspectos resaltables en tu ensayo, que ustedes mismos identifiquen qué es lo que está bien dentro de su ensayo, ¿va? Entonces, esta lista de cotejo la tienen que mandar, mandan el ensayo revisado y después esta lista la pegan abajo, ¿no? Estas son las indicaciones que dice, y al final de tu ensayo anexa esta lista de cotejo, ¿no? Entonces, esta lista de cotejo la pueden descargar en plataforma, pero como muchos, bueno, me llegó un correo, no la llevan cómo descargarla, yo la descargué y se las mandé por correo electrónico, ¿no? Para que sea más fácil que ustedes la puedan identificar, ¿vale? Entonces, bueno, esta solamente era una partecita de qué documento está refiriendo para realizar ese cotejo, ¿no? Guarda la lista de cotejo y tu ensayo en PDF, lo pueden también mandar en Word, en un mismo archivo con la siguiente nomenclatura, ¿no? Licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 4, apellido paterno, nombre, PDF, ¿no? Sube tu archivo en el espacio correspondiente para que sea evaluado y retroalimentado por tu docente. Ten presente que tu actividad la deberás subir en el formato PDF con un peso máximo de 1 megabyte. Propósito, promover la revisión y corrección de textos, o sea, que ustedes aprendan a corregir y a revisar sus propios textos, ¿no? O sea, no que dependan de un profesor o profesora para que revisen sus textos, ¿no? Entonces, esta habilidad es muy importante porque cuando ustedes vayan avanzando más en la licenciatura, pues ya no van a depender de sus profesores, sino ustedes van a poder corregir sus textos de manera autónoma. Y por eso el que ustedes elaboren esta lista de cotejo es muy importante, ¿no? Y que sean muy críticos con su propio ensayo. Bueno, entonces el insumo básico que necesitamos para hacer esta actividad es un ensayo que ustedes elaboraron en el módulo 3 y básicamente ese ensayo lo van a revisar y lo van a corregir. Ahora, la otra actividad, que es el foro de reforzamiento, es revisa detenidamente el módulo, ¿no? El contenido de este módulo, ingresa al foro reforzador de aprendizaje de este módulo y lee la información para la actividad. Responde las siguientes preguntas y aquí les está diciendo argumentando, ¿no? Entonces, ¿qué les está pidiendo? Que escriban párrafos argumentativos. ¿Cuáles son los párrafos argumentativos? Los que tienen una idea principal, o sea, todo el párrafo, que pueden ser de 3 a más líneas. ¿Y por qué son 3 líneas? Porque debe de haber una oración que sea una tesis, al menos uno o más argumentos que van a estar en otra oración y una oración de cierre de ese párrafo. Entonces, la extensión mínima de un párrafo son 3 enunciados, ¿no? Ahora, ¿pueden tener más de un argumento? Sí, si tienen más de un argumento, pues tienen la idea principal. Por cada oración va un argumento, entonces van a poner 1, 2, 3 oraciones y son 3 argumentos y su oración de cierre, ¿no? Entonces, en ese caso, si tuviéramos 3 argumentos, pues tendríamos la oración principal más 3 oraciones argumentativas más la oración de cierre, pues tenemos 5 enunciados que aproximadamente pueden ser 5 o más líneas. Entonces, básicamente todas sus preguntas, todas las respuestas a estas preguntas, mejor dicho, deben de tener una estructura argumentativa. Y aquí le está diciendo, preguntas argumentando con base en la información que hasta el momento has leído sobre el desarrollo y su impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿qué van a responder? Las 3 preguntas, no una, no 2, las 3 preguntas. ¿Consideras que el desarrollo sostenible es una promesa alcanzable o una ilusión frente a los retos ambientales actuales? Fundamenta tu respuesta. Entonces, si les está diciendo fundamenta tu respuesta, quiere decir que esperan
que tenga referencias, ¿no? Porque ustedes no pueden referir o sea, no pueden fundamentar de la nada, ¿no? Entonces, aquí les está diciendo, van a ser párrafos argumentativos donde debe de haber citas y deben de agregar al final sus referencias, ¿vale? ¿Qué alternativas podrían considerarse para garantizar que los países empobrecidos alcancen el nivel de desarrollo sin explotar los recursos naturales? Entonces, igual, párrafos argumentativos con citas que fundamenten sus respuestas. ¿Cómo podríamos reestructurar los modelos de consumo actuales para alinearlos con el principio del desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? Lo mismo, elaborar párrafos argumentativos que sustenten sus respuestas. Consulta los recursos de apoyo para asegurar una argumentación académica. Les están diciendo qué tipo de argumentación están esperando que ustedes desarrollen al responder estas preguntas. Argumentación académica con citas y referencias. Revisa la aportación de todos tus compañeros y comenta sus participaciones, aceptando, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en el material revisado, ¿no? Entonces, tienen dos actividades. Estas dos actividades pues tienen que en las cuales ustedes esperan. Voy a acceder a la plataforma para mostrarles, digamos, la estructura del módulo, ¿no? Pues aquí ya está en la estructura del módulo. Estamos en el módulo 4. En este módulo están dos actividades: la tarea auténtica, que es la corrección de su ensayo del módulo 3, y el foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento ustedes tienen que agregar una réplica respondiendo estas tres preguntas que les acabo de comentar, y aquí suben su aportación, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahí ya hay réplicas, ¿no? Es importante que todos sus párrafos tengan estructura argumentativa, y por ejemplo, en este caso, que ya una de sus compañeras lo respondió, pues hay muchas cosas, ¿no? Responde una pregunta cuando dijimos que se tenían que responder, ¿no es cierto? Responde dos preguntas, pero dijimos que cuántas son las que se tenían que responder, las tres. Empieza a comentar, pero no pone las citas ni pone las referencias, o sea, su pregunta no está fundamentada con base en información confiable, ¿no? O sea, no podemos decir, se me ocurrió esto porque yo lo digo, ¿no? Sino tiene que estar fundamentada sus respuestas en información confiable. Otra cuestión que es muy importante, por ejemplo, acá dice, el comenzar por frenar el cambio climático es empezar por el principio, ¿no? ¿Tiene una tesis? Sí, tiene una tesis, ¿no? Pero ahí dices, bueno, ¿consideras que el desarrollo sostenible es una promesa alcanzable o una ilusión? Pues yo diría, ¿cómo se relaciona su tesis, su oración de tesis, con esta, ¿no? Comenzar a frenar es empezar por el principio. Después habla sobre el agua. El agua tiene un papel fundamental en la preservación de la salud, tarara. Y dices, bueno, ¿quién me dice que el agua es un recurso? O sea, es como algo que se lo inventó Juanito. ¿Quién me dice, no? Que el agua es el recurso más importante. Después, recuerden que todos sus argumentos tienen que estar interrelacionados. Las sequías, el deshielo de los polos y las subidas del nivel son solo algunas de las consecuencias fruto de un cambio climático que afecta directamente al más básico de los recursos, el agua. Pero acá no hay un cierre, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo concluir después de esto, ¿no? Entonces, todo párrafo argumentativo debe tener una tesis que responda inmediatamente la pregunta que con la que voy a intentar responder, un conjunto de argumentos que me sirvan para responder y sustentar de forma académica mis respuestas, o sea, que tengan citas y después voy a agregar al final de la réplica las referencias, y una oración de cierre que me permita saber qué es lo que yo concluí, ¿no? de ese proceso de estar pensando esa respuesta, ¿no? Si no tiene alguno de los elementos, pues no es considerado que es un párrafo argumentativo que está buscando responder una pregunta, ¿vale?
Entonces, y bueno, aquí le faltan las citas, les faltan las referencias y hay un uso inadecuado, por ejemplo, todo párrafo empieza con mayúscula, no respeta esa parte, hay un uso inadecuado de los puntos y las comas, ¿no? Y no tiene citas y referencias. Entonces, y no se responden las 3 preguntas. Entonces, bueno, solamente esto era para comentarles. Y, ay, ya lo cerré, espérenme tantito. Y otra cuestión, cuando estén respondiendo el foro de reforzamiento, recuerden, yo siempre les digo que es muy importante que ustedes, o sea, no me hagan caso a mí de lo que les estoy diciendo si quieren, pero sí revisen su rúbrica, porque todo lo que les estoy diciendo de la crítica de esa réplica que incorporó su compañera, es porque aquí está, ¿no? Análisis crítico y comprensión del tema. Dice, demuestra una comprensión profunda del concepto de desarrollo sostenible, de los retos asociados y las posibles soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes demuestran una comprensión profunda? Pues sí, fundamentan sus respuestas, ¿no? Capacidad para argumentar. Expresa con claridad y coherencia sus posturas sobre si el desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión. Propuestas o alternativas o soluciones, estructura de argumentos. Aquí, si ustedes en este momento aún no manejan la estructura de un párrafo argumentativo, la idea principal, la discusión en un conjunto de argumentos fundamentados en información confiable y el cierre de ese argumento donde ustedes expresen su opinión o una conclusión de esa discusión, pues entonces digamos que es como si no hubiéramos cursado todo este curso, ¿no? Porque empezamos señalando la diferencia entre un párrafo argumentativo y un párrafo descriptivo y referimos por qué los párrafos argumentativos son los que se utilizan para escribir ensayos académicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de plantear una idea, una solución a una problemática, sustentamos con argumentos y después concluimos. Entonces, bueno, y esto pues justamente sirve para poder proponer alternativas viables para alcanzar el desarrollo sostenible. O sea, la escritura argumentativa básicamente nos sirve para que nosotros podamos sustentar nuestras ideas y sustentar de forma viable, ¿no? Viable, ¿qué quiere decir? Cercana a la investigación, no solamente realizada por nosotros, sino por otros académicos. Después, originalidad y aportaciones personales, que lo que propongan no lo hayan copiado, lo hayan extraído de otros documentos, o bien pueden extraer ideas, pero extraer ideas, o sea, decir, bueno, leo a tal autor y gracias a esa idea yo pensé en otra idea, eso es completamente ético, pero copiar y pegar un texto de otro en un texto personal y asumir que es propio, eso es plagio. Entonces ahí también una cuestión que es importante es que no copien y peguen, ¿no? Pueden leer a otros autores y de ahí ustedes pueden crear soluciones o pueden plantear nuevas propuestas, pero siempre que sean originales, ¿no? Y también una de las cuestiones a evaluar es el uso adecuado del lenguaje, ¿no? Que siempre su párrafo empiece con mayúscula, que hagan un uso correcto de la gramática, de la ortografía, puntuación y sintaxis, además de seguir las normas, digamos, como las normas de escritura que se espera de su nivel de estudios, ¿no? O sea, en este momento ustedes ya saben que es una oración simple, que es una oración compuesta, todas las normas cuando yo voy a utilizar un punto, que es para cerrar una oración, cuando voy a poner 2 puntos, cuando voy a poner un punto y coma, una coma, ¿no? Y yo espero que los textos que ustedes envíen pues sigan todas las normas ortográficas de la lengua española, ¿no? Entonces estos son todos los puntos a evaluar y con base en eso ustedes son evaluados. Entonces ya revisamos aquí se descarga la rúbrica para que la tengan ahí cuando estén elaborando su foro de reforzamiento.
Entonces, bueno, hasta aquí tienen alguna duda o digamos algo que quieran compartir, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí pasemos a ver el contenido temático de esta unidad, ¿no? Esta unidad básicamente tiene bastante contenido, entonces que lo tienen que, digamos, revisar de forma cuidadosa. Primero empezamos por las características de la escritura, ¿no? ¿Por qué la escritura debe de ser clara, concisa, sencilla y adaptable? Después, ¿cómo se organiza un texto? Las figuras retóricas, la corrección y revisión de textos, la acentuación, la puntuación, los vicios en el uso del lenguaje y los formatos, ¿no? Los propósitos, bueno, el propósito de este módulo es que ustedes aprendan a partir de la práctica por qué es importante que ustedes cada vez más manejen la escritura argumentativa, pero donde ustedes busquen que sus textos sean claros, sean concisos, sean sencillos, que fácilmente ustedes vayan identificando técnicas para que ustedes vayan corrigiendo sus textos, ¿no? Que ustedes sigan las reglas gramaticales, la ortografía y la puntuación, y también eliminar los vicios en el lenguaje. En mi caso, hay palabras que yo sé que son parte de mis vicios del lenguaje, ¿no? Y repito constantemente. Sin embargo, al identificar esos vicios del lenguaje, intento, en la medida de lo posible, no reproducirlos en mi lenguaje escrito. Entonces, es importante que ustedes vayan identificando cuáles son sus vicios del lenguaje en su escritura para ir eliminando esos vicios. Todo mundo tenemos vicios, así como tenemos vicios en la forma de expresarnos, de hablar. No sé, algo muy característico en los jóvenes que es un vicio es cuando dicen, oye güey, ¿cómo estás güey? ¿Qué onda güey? ¿No? Ese modismo se ha convertido en un vicio, pero así como eso que es muy identificable, yo les voy a poner mi ejemplo. Yo digo mucho cuando estoy hablando, cuando estoy dando mis clases, vale, ¿no? Por ejemplo. Entonces puedo decir de otra forma, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, eh, eh, una, un problema que me viene a la cabeza y que está relacionado con el curso, ¿no? Y puedo evitar decir, por ejemplo. También el ¿no? Esos son parte de mis vicios en el lenguaje que yo puedo identificar, pero es tarea de ustedes que también identifiquen sus propios vicios en el lenguaje, tanto oral como escrito, ¿no? Pero en este momento nos interesa más los vicios del lenguaje escritos. Un texto es fundamental que debe ser claro, o sea, esa es como una de las cosas más importantes en la escritura académica. Si yo logro transmitir de manera clara, directa, concisa una idea, quiere decir que lo estoy haciendo bien. ¿Y cómo puedo identificar que estoy transmitiendo la idea de forma clara, concisa? Primero, que la estructura sea verbo, sujeto, complemento, ¿no? Así. Algo que tenemos que revisar. Porque esa estructura verbo, sujeto, complemento nos ayuda a que no es la persona que nos lee inmediatamente identifique de qué estoy hablando. Si empiezo, por ejemplo, por el verbo, omito el sujeto y después pongo el complemento, ya una persona dice, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? ¿Quién es el sujeto de esta oración? ¿No? Es por eso que tenemos que checar una primera revisión. Bueno, voy a rechecar que todas mis oraciones tengan la estructura sujeto, verbo, complemento, ¿no? Para aumentar la claridad, que todas las ideas que estén en esa oración estén interconectadas, ¿no? O sea, que hay una secuencia lógica, que yo no empiece a mencionar de muchas formas lo mismo, ¿no? Si yo
tengo 2 o 3 oraciones que están repitiendo lo mismo o cosas muy semejantes, podría omitirlas y tal vez construir una sola oración. A eso también le llamamos concisión, ¿no? O sea, que seamos concisos, o sea, que no repitamos oraciones que me están diciendo lo mismo. O sea, si es así, si encuentro en mi ensayo del módulo 3 ese tipo de oraciones, podríamos condensarlas en una sola oración y eso hace que mi discurso sea más conciso, más directo, ¿vale? La sencillez. Menos es más. ¿Qué quiere decir menos es más? Si ustedes utilizan palabras muy rebuscadas, pues es inadecuado. Tenemos que buscar palabras que de manera sencilla transmitan lo que nosotros queremos comunicar a nuestro lector. Cuando escribimos no solamente tenemos que pensar en expresar nuestras ideas, sino también en el lector que nos va a leer, ¿no? Entonces, ese lector, en que nosotros tal vez en este momento lo veamos como imaginario, pueden, digamos, imaginarse que yo, ¿no? En este caso yo voy a leer sus textos. Debo de entender de forma muy clarita lo que ustedes me quieren comunicar. O sea, no debe de haber cabida a confusión, ¿no? Y eso va a ser posible si sus textos son sencillos. También, otra de las cuestiones que es relevante y es sumamente bueno que tengan sus textos es la adaptación. Y acá dice, la adaptación tiene relación directa con la sencillez. Debes buscar que tus palabras sean adecuadas para las personas a quienes diriges el mensaje. Si escribes para tus docentes, tu lenguaje debe ser acorde a su nivel de comprensión. Si escribes para tus compañeros en el foro, debes contemplar qué tipo de palabras son las más adecuadas de acuerdo con el grupo que te toque, ¿no? Eso quiere decir, lo que les decía, que ustedes deben de pensar en quién los va a leer, ¿no? Y dependiendo de quién los va a leer, ustedes van a utilizar un lenguaje muy especializado a un poco más normal, ¿no? O sea, normal, o sea, que sea, por ejemplo, si se van a leer entre sus compañeros, deben de tener un estándar de lenguaje, digamos, académico, ¿no? Porque ahí se pueden confundir, entonces se pueden escribir de la forma que ustedes quieran, ¿no? Recuerden que en este contexto, en la plataforma, hablamos en un lenguaje académico, donde se respeten los signos de ortografía, los signos de, digamos, de puntuación, de admiración, donde se ponga la primera palabra en mayúscula, porque toda oración empieza con una mayúscula y termina con un punto y aparte, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo, pues se deben de respetar, ¿vale? Estas normas. Después, la organización es sumamente importante. Si ustedes, digamos, empiezan por su idea principal, imagínense que ustedes empiezan por la conclusión en su texto argumentativo, ¿no? Entonces, desde esa organización, donde ustedes, digamos, empiezan por una idea principal, un conjunto de argumentos y una oración de cierre en cada uno de sus párrafos argumentativos, hasta que ustedes hilen de manera lógica y coherente todo su ensayo, ¿no? Entonces debo de poner primero, señalaré la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Y tal vez lo sustento con un conjunto de autores que sé que definieron desarrollo sostenible. Después discutiré si el desarrollo sostenible es una promesa o una realidad o una ilusión, ¿no? El desarrollo sostenible, en mi opinión, puede ser una ilusión. Juanito Pérez dice que en 2022 señaló que no es posible generar tantos bienes y servicios sin realizar algún tipo de explotación en el medio ambiente. Entonces, solamente podemos reducir nuestra huella ecológica. Sin embargo, no podemos evitar la destrucción del planeta en manera masiva. Y si ponemos cuáles son los datos. Y así sucesivamente. Entonces,
vamos a tener que ir estructurando de forma lógica todos los argumentos e hilándolos que expongamos en el ensayo, porque si ustedes me empiezan a contar la historia por el final o me meten una oración y después la otra y después entonces yo ya me confundí al final y ya no sé qué me quieren decir, o sea, cuál es su conclusión o a qué llegaron o cuál es la solución a ese problema que plantearon inicialmente, entonces ya ustedes pueden identificar que hay un problema en la organización de su ensayo, ¿no? Aquí les dan algunas preguntas. Es importante, disculpen, es importante que, pues primero, ¿quieres establecer que un fenómeno es consecuencia de otros fenómenos? ¿Qué quieres hacer con el tema? ¿Quieres comparar? ¿Quieres dar una solución a un problema? Es qué tipo de ensayo ustedes están planteando, y esto se relaciona con los tipos de estructuras que se pueden presentar en un ensayo, ¿no? Este tipo de estructuras puede ser comparación y un contraste. Ustedes pueden decir, bueno, digamos que estamos hablando sobre las diferentes definiciones de desarrollo, ¿no? El desarrollo económico de forma tradicional es cuando las personas siguen el proceso de una economía lineal donde es producción, consumo, desecho, ¿no? Esto fue planteado por Juanito en el 2017. Cerramos, ¿no? En contraste, Amartya Sen en 1992 planteó la noción de desarrollo humano, donde señaló que es importante incorporar el bienestar humano, el bienestar de las personas, para generar oportunidades y capacidades, principalmente en donde se observan desigualdades socioeconómicas, ¿no? Entonces, ahí estamos planteando, bueno, existía esta propuesta de desarrollo económico, pero se planteó otra propuesta de desarrollo económico en 1992 y lo hizo Amartya Sen. Después, Naciones Unidas en 2015 plantea la noción de desarrollo sostenible porque es una forma en la cual se planteó tomar acción para reducir nuestra huella ambiental y garantizar que las personas o sea, las futuras generaciones disfrutaran, digamos, de los recursos y de este planeta, ¿no? Entonces, ahí estoy contrastando, ¿no?, ideas. Esa es una estructura de ensayo donde estoy haciendo comparación y contraste. Ahora, ¿cuáles son la estructura problema-solución? Y aquí es, explicas el problema en la introducción, después en el desarrollo explicas la solución a detalle, y aquí es importante decir a detalle, y en la conclusión das a conocer los beneficios de la solución que propones. Entonces, en los problemas solución tienes que plantear qué problema vas a solucionar, ¿no? ¿Cómo lo vas a solucionar en el desarrollo? En la conclusión, ¿por qué la solución que planteas es la que se debe de llevar a cabo, ¿no? Esa es una estructura problema-solución. Después hay otra forma de organizar el ensayo que es pregunta-respuesta. Después se plantea una pregunta y luego se responde a detalle, que es lo que ustedes van a practicar mucho en su foro de reforzamiento. Comienza con una pregunta y una respuesta tentativa, tesis, ¿no? O sea, una respuesta es lo que inmediatamente ustedes dicen, bueno, yo creo en si el desarrollo es una promesa o una ilusión. Considero que el desarrollo sostenible es una ilusión porque existe la imposibilidad de lograr una producción tan alta que permite el abastecimiento de la población mundial, y esto no es posible porque para ello se requiere la explotación sistemática de los recursos naturales, ¿no? Y ahí pueden dar el dato. Diariamente las personas consumen tantos kilos de alimento y se desecha tal cantidad de basura, ¿no? Lo cual esto no sería posible, o sea, la producción masiva, gracias a la producción masiva es posible abastecer a toda la población. Sin este tipo de producción, pues no sería posible
abastecer a la población mundial, ¿no? Entonces, si ponen el dato, digamos, de cuánta basura se tira diariamente y cuál es el consumo tal de cualquier, digamos, el más importante, por ejemplo, son los alimentos, ¿no? Puede ser, si ustedes están diciendo que es una ilusión. Pero ahí tienen que comenzar con una pregunta, con una respuesta tentativa, ¿no? Después, en el desarrollo, respondes la pregunta de forma detallada. Responder la pregunta de forma detallada es con base en información confiable que ya revisaron en otros autores. En la conclusión, reafirmas o rechazas la respuesta que inicialmente planteaste. Esta es una estructura pregunta-respuesta. Después viene la organización causa-consecuencia. En la introducción, tienen que anunciar la consecuencia de un fenómeno. Por ejemplo, el cambio climático aumenta la incidencia y la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Esa sería la consecuencia, ¿no? O sea, ¿cuál es una consecuencia del cambio climático? Pues altera la frecuencia y la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos. Uno de esos son las tormentas tropicales y los huracanes. Y se ha documentado, ahí pueden poner el dato, se ha documentado que en las últimas décadas, digamos que al inicio del siglo XIX, teníamos 1 o 2 huracanes cada 20 años, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos que pueden llegar a ocurrir hasta 10 o 15 fenómenos hidrometeorológicos en un mismo país en un año. Y ahí, por ejemplo, tenemos como en el caso de Acapulco, que en los 2 últimos años pues le han tocado 2 huracanes. Entonces, el aumento de la incidencia y la frecuencia en los fenómenos hidrometeorológicos es una consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy en la introducción, justo planteo esa causa-consecuencia y después expon uno a uno los elementos desencadenantes de las consecuencias. Les di hasta ejemplos, ¿no? Acapulco, tal. Y después explica la importancia de comprender las causas del fenómeno estudiado. Si nosotros, por ejemplo, en el caso del aumento de la frecuencia y la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos a partir del cambio climático, esto implica que las personas, la población, tiene menos capacidad de resiliencia, mitigación y adaptación, porque en un año ya se tiene que estar preparando para el siguiente huracán, ¿no? Entonces imagínense que todos los años en una misma zona golpee el huracán, ¿no? Entonces ahí ya estoy explicando por qué es relevante comprender, ¿no? ese aumento de la frecuencia del aumento en la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, porque esto hace que cuando ya se plantea un proyecto de reconstrucción, pues digan, o sea, no es viable que se construya inmediatamente después de la primera franja cercana al mar, porque ya sabemos que el siguiente año pues se va a volver a destruir y va a volver a generar daños millonarios. Entonces tenemos que recorrernos y encontrar una estrategia de desplazar, bueno, primero hacer un estudio de cuáles son las áreas en donde las personas se puedan mantener a salvo sin que sean dañadas o impactadas en la menor medida posible por los fenómenos hidrometeorológicos, plantear después una estrategia gobierno, iniciativa privada y familias para movilizar toda las personas a otra región donde estén a salvo y plantear una solución. Entonces, ahí explica la importancia de comprender las causas del fenómeno estudiado, ¿no? Porque si nosotros no entendiéramos que esto, debido al cambio climático, va a aumentar su frecuencia y entonces, pues decimos, ya no basta solamente tener un fondo de resguardo para desastres, porque esto quiere decir que cada vez va a haber más desastres, más huracanes y tormentas tropicales, de tal manera que ningún fondo va a dar, ¿no? Entonces tenemos que pensar soluciones a largo plazo. Entonces ahí estamos explicando las causas, consecuencias y por qué es importante tomar otro tipo de acciones, ¿no? Después viene la secuencia, organizar con base en un orden temporal o sucesión. Esto, por ejemplo, cuando hacemos los relatos, ¿no? Presentas el momento inicial,
el conjunto de eventos que le dan secuencia y pues lo cierras con el momento de cierre, ¿no? En el momento de introducción, pues planteamos justo cuando empezó el problema. Puedo decir, la Agenda 2030 se planteó en el año 2015 en Naciones Unidas, fue planteada y tuvo como antecedente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue la primera vez que hubo una agenda internacional global, ¿no? Entonces, ahí estoy diciendo, ahí empezó la historia. Después voy planteando en forma cronológica cómo tal vez se establecieron cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y cierro, ¿no? En la conclusión reiteras cómo el orden influye en las características que tiene el acontecimiento o fenómeno en su estado final, ¿no? Entonces, el tipo de secuencia se utiliza mucho cuando nosotros estamos realizando textos que llevan antecedentes o textos históricos, o cuando queremos señalar en el orden de aparición temporal nuestras ideas, ¿vale? Estos son los 5 tipos de estructuras posibles cuando nosotros estamos realizando un ensayo. ¿Se pueden combinar? Sí. Generalmente, el tipo de ensayo que ustedes están elaborando puede tener, si van a definir los conceptos de desarrollo, los van a contrastar y al final van a optar por uno, van a hacer un ensayo de comparación y contraste. Si van a responder la pregunta alguna de las preguntas que está, o respondieron alguna de las preguntas que están en el incidente crítico, la estructura de su ensayo es problema-solución, ¿no? Si la pregunta-respuesta es más para su su foro de reforzamiento, pero también pueden ustedes haber utilizado una estructura causa-consecuencia, ¿no? para su ensayo académico del módulo 3. Aquí vamos a reforzar algunas figuras retóricas o literarias que aquí dicen que embellecen el lenguaje. Yo recomendaría casi no utilizar figuras retóricas a este nivel, porque, por ejemplo, la metáfora, ¿no? Se refiere a la identificación de un objeto con otro con el cual tiene semejanza. Una metáfora a veces sería bueno como, no sé, yo les podría pensar, si el gobierno, la iniciativa privada no se ponen de acuerdo en lograr planes de largo plazo para responder al aumento de la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, podría ser que sea demasiado tarde, porque con el aumento de la temperatura del planeta, pues sabemos que México va a perder 1/3 de sus territorios que están en las zonas costeras, ¿no? Tanto del Pacífico, tenemos 3, tenemos el Pacífico, el Atlántico, Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces sabemos que cuando aumente un poquito más la temperatura del planeta, pues va a aumentar el nivel del mar y con eso van a desaparecer muchas zonas costeras. Entonces yo podría decir, entonces podría suceder que en el caso de México, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo una metáfora, estoy diciendo con un refrán. Esto sí lo pueden hacer, digamos, en un texto académico, pero es poco utilizado. A mí me interesa más, en lugar de que aprendan a utilizar las figuras retóricas, que se esfuercen en escribir de forma clara y sencilla, ¿no? Pero tienen que conocer que pueden manejar una metáfora, ¿no? Entonces pueden poner una situación parecida, ¿no? Yo les dije, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no se piensa en el futuro, si no se piensa en solucionar problemas, pues van a encontrar soluciones en un momento que ya sea demasiado tarde, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo metafóricamente.
La comparación o símil establece una relación de semejanza entre dos elementos. En el caso, recuerdo que cuando, no sé, si quiero ahorita, por ejemplo, hablar de la justicia transicional, ¿no? Sabemos que en Colombia, desde los años 70, pues ha aumentado la violencia y también aumentó digamos, ¿cómo podemos decir? El control del Estado por parte de la guerrilla y también el crimen organizado. Y entonces eso hizo que pues tuvieran que encontrar formas y aumentaron, digamos, los desplazados de sus territorios por justo la violencia que generaba tanto la guerrilla como el crimen organizado, y ellos generan una justicia transicional. O sea, de hecho en Colombia se empezó a hablar de justicia transicional y de reparación del daño, ¿no? La noción de reparación del daño para esas personas que se habían movido de manera forzada de sus territorios, de alguna manera resarcir, que el gobierno, que el Estado les resarciera el daño. Entonces, actualmente, cuando hablamos de la guerra con el narco, el nivel de violencia en México, se pueden comparar, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, México puede caminar ante el aumento de la desaparición de personas, de esa migración forzada de algunas zonas. Podríamos encontrar que una de las formas de resarcir el daño podría ser recuperar algunas cuestiones de la justicia transicional y de la noción de reparación del daño. Ahí yo estoy comparando, ¿no? Cosas, algunas cuestiones que pueden ser semejantes. O sea, estamos diciendo que en Colombia pasó y había una violencia tal que afectó a las personas, y también en México está pasando décadas, con décadas de diferencia, ¿no? Entonces ahí estamos comparando, ¿no? Y esa comparación a nosotros nos permite plantear alguna solución o alternativa. La paradoja se refiere al uso de dos términos que aparentemente son contradictorios, sin embargo el resultado es totalmente lógico, ¿no? La paradoja pueden poner en el caso de los temas de los huracanes, ¿no? O sea, podría ser paradójico que evitar o disminuir, digamos, como lo que, o sea, decimos, bueno, ahorita no vale la pena invertir en las zonas que ya están siendo destrozadas o están siendo absorbidas por el mar, y digamos el gobierno debería de dejar de gastar dinero en esta, y también iniciativa privada, porque sabemos que esto se va a perder, y podría ser paradójico, ¿no? Decir no apoyen eso, sino apoyen una perspectiva de largo plazo, y la perspectiva de largo plazo tal vez implica mover o desplazar a las personas de sus hogares, ¿no? Entonces, tal vez perdiendo se podría ganar, haciendo un análisis de riesgos, donde se encontrarán, por ejemplo, en la zona de Acapulco, en qué zonas es viable que se tengan o se haga una reparación, incluso pensando en infraestructura con uso de tecnología, un poco que pudiera, digamos, como solventar ese aumento de huracanes y tormentas tropicales. Entonces, aquí le estoy poniendo, bueno, pudiera parecer paradójico que perdiendo se gana, ¿no? Que, digamos, asimilemos el daño, asimilemos que, digamos, un tercio de nuestras zonas costeras van a desaparecer, y planteemos un plan para el futuro, ¿no? Donde es posible que las personas puedan salvaguardarse, donde es posible invertir, y bueno, esto, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una estructura tipo paradoja. Aliteración: se repiten sonidos o sílabas con similares sonidos, ¿no? Estos se utilizan más en los textos, en la poesía, ¿no? No tanto en los textos académicos. La hipérbole se refiere a la exageración de algún rasgo, ya sea por aumento o disminución, ¿no? El hiperbatón se refiere a la alteración del orden lógico de la oración. O sea,
El hiperbatón, por ejemplo, es que ustedes pueden iniciar una oración solamente con el verbo, ¿no? O pueden poner primero el sustantivo y después sin embargo, en este tipo de estructuras, especialmente la hipérbola y el hiperbatón, yo les recomendaría que las evitaran en este nivel de escritura, ¿no? Porque pueden disminuir su claridad. O sea, si ustedes cambian esa estructura sujeto, verbo, complemento, disminuyen claridad en sus oraciones, ¿no? Sinestesia, se atribuyen sensaciones a los objetos o bien se aplica una sensación a un sentido que no corresponde, ¿no? Cuando nosotros estamos animando objetos, ¿no? Entonces, repito, este tipo de figuras retóricas se utilizan más en la escritura literaria. Anáfora, se repiten una o más palabras al inicio de los versos o oraciones, en la poesía. Metonimia, se designan a un objeto o idea con el nombre de otro con el que tiene relación de continuidad o cercanía, ¿no? También se utiliza mucho en la poesía. Personificación, a los objetos o animales se les atribuyen cualidades humanas. ¿Recuerdan las fábulas? Pues básicamente las fábulas pues utilizan la figura retórica de la personificación, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿recuerdan la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ya en la figura de la tortuga y la liebre, te dicen, bueno, la liebre en algún momento pensó que le ganaría a la tortuga, ¿no? Pero cuando ustedes leen esa fábula, se dan cuenta que el ir deprisa no siempre es mejor, porque más vale paso que dure que trote que canse, ¿no? Básicamente en ese refrán se resume también la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Por ir rápido, a veces olvidamos cosas y a veces puedes ir a un paso constante y seguro y concluir tus metas. ¿Por qué? Porque vas haciéndolo paso a paso. Entonces, esos son ejemplos de personificación. Desde la hipérbola hasta la personificación son figuras que se utilizan más en la literatura, no tanto en la escritura académica, ¿no? Entonces, después de esto, es importante que ustedes aprendan a corregir y revisar sus textos. En este momento, bueno, dentro de la corrección de textos es muy importante saber cuándo se utiliza la acentuación, ¿no? O sea, la acentuación, pues recuerden que tenemos palabras graves, esdrújulas y agudas, ¿no? Entonces, cuando se acentúan las palabras graves, cuando se acentúan las palabras esdrújulas, cuando se acentúan las palabras agudas, ¿no? Porque cuando pongo un signo de interrogación tengo que acentuar el dónde, cómo, cuándo, ¿no? Porque, digamos, cuando estoy hablando, o sea, en el español, por ejemplo, hablando es un verbo, pero hablando no se acentúa, ¿no? Porque es, bueno, hablando, ¿no? Yo diría, bueno, hablando tiene 3 sílabas, ¿no? Es una palabra esdrújula, ¿no? Esdrújula y no se acentúa, hablando, ¿no? Por ejemplo, básico, ¿no? Básico tiene 3 sílabas, básico. ¿Y por qué se acentúa básico, no? Porque se acentúa acentuación, ¿no? Acentuación, termina en ción y aparte entonces es aguda. Si termina en ción y la sílaba tónica va al final, pues se acentúa. Entonces todas esas reglitas que pueden, aquí ya tienen ejemplos, ¿no? Símbolo, sílaba, básico, o sea, tiene una razón por qué se acentúa. Entonces hay que repasar esas reglas de acentuación, ¿no? La tilde, ¿no? Como el tener o no tener tilde cambia el significado, ¿no? Fue una pérdida para América Latina. Fue una pérdida para América Latina, ¿no? ¿Cuál es la correcta? ¿No? Ahí yo les diría, bueno, fue una pérdida
o fue una pérdida, ¿no? Y son dos significados distintos. Esa mujer es una pérdida. Esa mujer es una pérdida. Tiene todo, o sea, estoy con todo, con un acento puede cambiar el significado de toda una oración. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Entonces es necesario que recuerdes las categorías gramaticales y los pronombres, que son los que constituyen a los nombres. Los adjetivos son los que acompañan al nombre, ¿no? Entonces, adjetivos calificativos. Por ejemplo, si yo estoy a la mujer con la camisa azul, de cabello rojo, estoy calificando a mi sujeto, ¿no? Si yo digo, esta mujer es hermosa, ¿no? Estoy diciendo esta mujer, no cualquier mujer, esta mujer, ¿no? Entonces ahí estoy utilizando un pronombre. Cuando son pronombres, se acentúa. Entonces acá, digamos, tenemos la identificación de los pronombres, ¿no? El personales, aquí están los pronombres, los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres indefinidos, o sea, no hay algo, alguna, bastante, ¿no? Aquellos estudiantes, ¿no? O sea, no está definido quiénes serán los estudiantes, pues aquellos. Interrogativos o exclamativos, cuando se acentúan, cuáles son, de cómo, por qué. Cuando son exclamativos o interrogativos, posesivos, cuando son, es mi celular, ¿no? Mis libros. Relativos, ¿no? Cuyo, donde, qué, quién, el cual, la cual, lo cual, ¿no? Y estos los utilizamos muchísimo por lo anterior, ¿no? Decimos una oración y después decir, el cual se señaló previamente, ¿no? Entonces aquí hay que ver también el uso de los pronombres relativos, los signos de puntuación, ¿no? Cuando se utiliza un punto, cuando se utiliza una coma, cuando se utiliza un punto y coma, cuando se utiliza la admiración, el paréntesis y el guión. El punto, pues el punto sirve para cerrar una oración y para hacer una pausa. Si yo les decía, bueno, planteo mi tesis en una oración, ¿no? Entonces, mi tesis debe de llevar un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Entonces, toda oración inicia con una mayúscula y se cierra con un punto y aparte. Entonces dicen, el desarrollo sostenible es una ilusión, ¿no? El desarrollo sujeto es verbo, una ilusión, complemento. Entonces el desarrollo sostenible es una ilusión. Y ahí voy a decir, debido a que es imposible producir de manera masiva la cantidad de bienes y servicios necesarios para abastecer a la población mundial, ¿no? Entonces ahí ya es otra oración, pero es un punto y aparte porque está conectada mi tesis con mi argumento, con el siguiente argumento. Entonces ahí tenemos un punto seguido, ¿no? Si yo cierro ese párrafo, o sea, ya planteé mi oración de cierre, entonces ya le puedo poner punto y aparte, ¿no? Entonces el punto tiene varias funciones, ¿no? Aquí nos habla de las funciones. Cuando se encuentra al final de una oración e inmediatamente después inicia otra que se encuentra relacionada con la primera, se llama punto y seguido. Cuando lo colocamos o encontramos al final de un párrafo, se denomina punto y aparte. Cuando se encuentra al final de un texto, pues es punto y final, ¿no? Entonces el párrafo tiene tres funciones: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Punto y final, se acabó, ¿no? Mi ensayo, básicamente. ¿Cuándo no debes usar el punto? No se usa punto cuando hay un signo de interrogación o admiración. Entonces, cuando ustedes hacen una pregunta y después le ponen punto, pues mal, ¿no? Nunca debes poner un punto después de los signos de admiración o interrogación. Nunca pongas punto y aparte en los títulos o subtítulos de los textos. Entonces, si ustedes ponen puntos después de los títulos, pues también está mal.
no pongas punto en los listados, ¿no? Cuando están poniendo viñetas en listados, ahí no llevan puntos. Punto y coma. Aquí el punto y coma indica una pausa menos larga que la del punto, ¿no? Se hace uso de la coma en los siguientes casos. De hecho, el punto y coma también sirve cuando utilizan oraciones complejas y están explicando algo relacionado con su oración principal. Regularmente se utiliza punto y coma. Después se hace uso de las comas en los siguientes casos, ¿no? Delante de las conjunciones, cuando ustedes están, por ejemplo, utilizando más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, ¿no? Cuando están poniendo argumentos adicionales, pues se utilizan esas comitas, ¿no? Para separar dos frases relacionadas, ¿no? Y para enunciar un listado de características o cualidades, ¿no? Por ejemplo, todos estos son considerados los países que conforman el TECMEC: México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ahí utilizo comas, ¿vale? Para también separar diferentes oraciones que llevan una o más comas. La coma, ¿no? La coma indica una breve pausa dentro de la oración, tiene varias funciones, pero aquí solamente les vamos a señalar 3. La coma es la aposición. La coma se usa en las aposiciones, es decir, al introducir una palabra o conjunto de palabras que sirven para explicar algo relacionado con un sustantivo. Con oposición: a mitad de los 70s, después de un conjunto de golpes de estados apoyados por Estados Unidos, se logró establecer una red de dictaduras en el Cono Sur y en gran parte de América Latina, ¿no? Acá, por ejemplo, podrían omitir esta partecita después de un conjunto de golpes de estado apoyados por Estados Unidos, pero esta partecita me aclara, ¿no? O sea, a mitad de los 70 se logró establecer una red de dictaduras en el Cono Sur y en gran parte de América Latina. Esta oración sin oposición se entiende de manera perfecta, ¿no? Pero con la oposición ustedes están explicando que esas dictaduras fueron apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, aquí la coma está sirviendo para esclarecer el periodo, ¿no? Cómo pasó el establecimiento de esas dictaduras. Entonces, pues acá, por eso es con aposición, ¿vale? Oposición escrita. La coma con la alteración de un orden lógico de la oración. Otro uso de las comas es la transposición de un elemento del predicado, es decir, se usa la coma cuando un componente del predicado se pone en un lugar que no le corresponde, ¿no? Si yo quiero señalar o cambiar el orden sujeto, verbo, complemento, pues normalmente hago uso de una coma, ¿no? La coma en la enumeración, que es el uso más común y el que más se conoce. La coma también se usa para separar los elementos de una enumeración, ¿no? Que decía, los países integrantes del TECMEC son México, Estados Unidos y Canadá. Ejemplos: el Plan Cóndor, nombre con el cual también se conoce a la Operación Cóndor. Participaron 6 gobiernos dictatoriales de América del Sur: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿no? Acá estoy enunciando, por eso estoy utilizando comas. Acá, en la oposición, nombre con el cual también se conoce a la Operación Cóndor. Esta parte de la oposición solamente estoy esclareciendo. Plan Cóndor, ¿no? Nombre con el cual también se le conoce a la Operación Cóndor. Participaron 6 gobiernos dictatoriales, ¿no? Y después aquí estoy listando el conjunto de países separados con una coma. Entonces, cuando ustedes quieran meter una aclaración, cuando ustedes quieran meter una aclaración a su oración, normalmente esa aclaración, que es como parte del complemento, va entre comas. Cuando eso utiliza mucho, es decir, va entre, o sea, en otras palabras, ¿no?
van entre comas. Después, signos de admiración y signos de interrogación, pues se utilizan cuando estoy preguntando, cuando estoy enfatizando cierta cuestión. No los maten, no los maten, ¿no? Estas dobles comillas tal vez lo utilizamos en el WhatsApp o pero normalmente nosotros utilizamos las simples, ¿no? Signos de interrogación y signos de admiración, ¿no? Recuerden que en México pues siempre utilizamos el signo de interrogación al principio y al final, ¿no? En la actualidad, o sea, esta no es parte de la pregunta. En la actualidad Estados Unidos estará involucrado en la selección de presidentes en América Latina, ¿no? Y acá hay varios ejemplos, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos promovió la llegada al poder de dictadores en América Latina? ¿No? Saber por qué. O sea, por qué convenía a los intereses de Estados Unidos que llegaran dictadores en ese periodo. Muchas personas, por ejemplo, dicen que eso permitió la extracción de muchos recursos naturales porque era más fácil para Estados Unidos pactar con gobiernos autoritarios, ¿no? Por ejemplo, en ese dando información adicional a esa respuesta, pero esta pregunta, disculpen, está correcta, ¿no? Porque Estados Unidos promovió la llegada al poder de dictadores en América Latina, ¿vale? Acá cuando no tienen el signo de interrogación al inicio, pues aquí llegamos a los vicios del lenguaje, ¿no? Cuando ustedes tienen que, digamos, identificar cuáles son sus vicios del lenguaje, ¿no? Algunos vicios que aquí pueden señalar es anfibiología, la estructura de la frase o oración se presta a diferentes interpretaciones, solecismo, errores en la sintaxis o en la conjugación verbal, lo que les decía, cuando no tienen coherencia verbal se le llama solecismo, cacofonía, repetición de sílabas o sonidos que resultan desagradables al oído, están repitiendo palabras o están repitiendo sonidos, utilizan siempre, digamos, como ideas muy recurrentes, ¿no? Y cansa al lector un poco. Pleonasmos, uso de palabras redundantes, están diciendo, bueno, esto es bonito, hermoso, bello, maravilloso, ¿no? Eso es un pleonasmo, estoy diciendo, o sea, algo que podría decir de manera sencilla con una palabra, estoy repitiendo palabras que no me están agregando nada, me están diciendo exactamente lo mismo. Barbarismos, uso inadecuado del lenguaje, esto incluye el uso de palabras de otro idioma, ¿no? Cuando existe una palabra apropiada en el propio lenguaje español, o sea, podemos incluir palabras en latín, inglés, de otro lenguaje, ¿no? Siempre y cuando estén justificadas, pero cuando nosotros tenemos una palabra en español, pues es preferible utilizarla de español, ¿no? Monotonía, el uso repetitivo de palabras en un mismo párrafo, ¿no? O sea, cuando están repitiendo palabras, pues eso cansa también al lector. Dequeísmo, utilizar incorrectamente de que en expresiones que solo deben llevar que, ¿no? Hay muchas personas que les gusta repetir el que y el de, ¿no? Utilizan de forma inadecuada los artículos específicos, la, les, los. Adequeísmo, se suprime de en las frases que sí deberían llevarlo, ¿no? Entonces, aquí les dan ejemplos, ¿no? De cada uno de los vicios del lenguaje. Dequeísmo, me dijo de que no podía venir, ¿no? Y esto lo utilizan algunas personas de ustedes en sus ensayos, ¿no? Me dijo de que no podía venir. Pues es inadecuado, me dijo que no podía venir, ¿no? Y esto porque lo mencionan de forma oral, pero es inadecuado, ¿no? Me di cuenta que se equivocó en darme el cambio, ¿no? Y así. Entonces, revisen sus vicios de lenguaje, el formato en específico que se debe de entregar, pues aquí ya les menciono, ¿no? Tipo de tamaño, todas estas son las aceptadas, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Luciana Sams 10 puntos, Time New Roman 12, Georgia 11 puntos,
Margen es 1 pulgada en todos lados, 1 pulgada es 2.54 centímetros de cada lado. Aquí en el texto les pusieron 1.5 líneas, pero acá les dicen doble espacio entre líneas, ¿no? Es espacio y medio, si siguen las instrucciones de la tarea auténtica. La sangría 1.27 centímetros. Todos los párrafos llevan sangría excepto el primero, ¿no? Esta es la parte del formato de su texto ya revisado. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Deben de llevar citas y referencias. El listado no lleva viñetas ni numeración, va la lista completa donde ponen los autores, ¿no? Ordenados de forma alfabética. Algunos de ustedes no ordenan los autores de forma alfabética. Debe llevar sangre francesa, es decir, la primera línea llega hasta la orilla del margen, pero a partir de la segunda línea se deja 1.27 espacios del lado izquierdo. Este es el formato APA en cuanto a las referencias. Y bueno, la idea es que ustedes aprendan a corregir sus textos, a encontrar sus vicios del lenguaje, a que busquen que sus textos sean claros, directos, sencillos y entendibles, evitar que utilicen ideas repetitivas, palabras repetitivas. Este es lo que deben ustedes de buscar en sus textos, ¿va? Y bueno, de manera muy rápida porque nos queda poco tiempo, yo recomiendo siempre, para que hagan esta revisión de su documento, primero la instalación. Permítanme ir a mi Google, a mi Drive de Google, acá. Bueno, voy a ir a mi Drive, y una herramienta que me gusta mucho recomendar para que instalen en su Google Docs, vamos a revisar este documento, ¿no? Y que va marcando y les va señalando cuando hay alguna, digamos, falta de ortografía, y es el que yo utilizo cuando estoy trabajando, ¿no? Apolítico, por ejemplo, acá me da apolítico y acá me da, no es un fenómeno político, ¿no? Y o sea, me da recomendaciones, ¿no? Cuando estoy escribiendo de forma inadecuada, ¿no? Una es la extensión. Ustedes se van aquí a extensiones, después se van a complementos y obtener complementos. Hay una herramienta que yo les recomiendo que instalen en sus documentos de Google Docs, y esta herramienta se la llama Language Tool, ¿no? Aquí, Grammar and Spell Checker. Language Tool significa me revisa gramática y digamos que estén correctamente escritas las palabras. Viene, cuando ustedes instalan en español esta herramienta, pues obviamente se instala en español, ¿no? En mi caso ya está instalada, pero si ustedes la descargan se instala de forma automática. Así le dan instalar y acá la instalan, y después, ya que vuelvan a acceder a su Google Docs, pues en automático les va a dar correcciones para evitar problemas de acentuación, problemas de coherencia verbal y alguna cuestión de gramática, ¿vale? Entonces, esa es una recomendación, que le instalen esa aplicación. Se llama Language Tool, extensiones, complementos, obtener otros complementos, y buscan la aplicación que se llama Language Tool, ¿no? Esta. Ahorita para que la vean más en grande, ¿no? Esta, ¿no? Language Tool, Grammar and Spell Checker, Language Tool, para que revisen la ortografía. La otra situación que les comenté también a sus compañeros, a mí me gusta, hay un uso que sí es un uso completamente académico y completamente posible. Si ustedes conocen la aplicación o la IA, ¿no? Inteligencia artificial, que se llama ChatGPT, una de las cosas que sí puede hacer ChatGPT, les puede ayudar muchísimo en esta revisión y la corrección de sus textos, es que si ustedes primero se fijan que su texto esté bien escrito, ¿no? O sea, como ¿no? Bien escrito. ChatGPT les puede, o sea, entran, solamente buscan ChatGPT, ¿podrías ayudarme
texto y le pregunta y dice, claro, compárteme el texto, ¿no? Y ustedes le mandan su texto que ya escribieron, que ya checaron previamente y después de si necesitas ayuda, más ayuda o cambios, dímelo, ¿no? Aquí, Naciones Unidas ha señalado que los combustibles fósiles, él identifica que es una cita. Esto implica, aquí es lo que implica, ¿no? Esto implica que los países en desarrollo deben realizar un giro hacia opciones ecoamigables para potenciar su crecimiento económico, es decir, implementar una visión de economía circular que busque conciliar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Acá hizo también un cambio, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente. Entonces, es con el cuidado. Después también le pueden preguntar un mensaje. ¿Me podrías indicar cuáles fueron los cambios que realizaste y por qué? Ay. Ahí está, ¿no? Aquí dice. Claro, aquí están los cambios que hice y las razones detrás de ellos. Cambié a referido por a señalado para mejorar la claridad y el uso de un verbo más preciso. Además, agregué las para que sea más formal y correcto. Gases globales de efecto invernadero, gases de efecto invernadero a nivel global. Reorganización de la frase para que suene más natural y fluida en español. La expresión a nivel global es más común. Lo que implica que, esto implica que, cambié lo que por esto para evitar una estructura más compleja y hacer la oración más directa. Tiene que realizar un giro hacia, deben realizar un giro hacia. Cambié tiene por deben para usar el término más formal y directo. Conciliar el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Conciliar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Cambié y por con para expresar mejor la idea de relación entre ambas partes. Entonces también pueden utilizar para corregir sus textos, pero primero tienen que crear sus textos y después hacer uso de este tipo de herramientas para que, o sea, porque yo sé que a veces si ustedes se leen, pueden decir, pues mis ensayos son perfectos, ¿no? Pero pues muchas veces no vemos nuestros propios errores, como pasa toda la vida, ¿no? Entonces a veces este tipo de herramientas sí nos ayudan a visualizar nuestros propios errores. Claro, o sea, yo siempre promuevo que ustedes primero realicen el esfuerzo de revisar sus propios textos y no inmediatamente utilicen la inteligencia artificial, porque la lista de cotejo que les proponen utilicen es para que primero identifiquen ustedes, o sea, y esa identificación es para que sean conscientes, ustedes se hagan autoconscientes de sus problemas al escribir, ¿no? Si ustedes se hacen primero conscientes de sus problemas, pues va a ser más fácil que posteriormente se den cuenta de que hace falta cambiar, ¿no? O sea, y eso es, si ustedes han ido algún momento a un grupo de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos, una de las cosas que menciona cualquiera de estos grupos donde se trata de vencer un vicio, una adicción, incluidos los vicios del lenguaje, el primer paso es reconocer el problema, ¿no? O sea, decir, no escribo bien, tengo faltas de ortografía, identificar los problemas y una vez que los identificamos, les podemos dar solución. Si ustedes piensan que escriben perfecto, que no hay problema, que la profesora hace correcciones a lo tonto, pues eso impide el avance. Por eso es que este módulo es una introspección, un trabajo muy interno hacia su forma de escribir, no para que me entreguen a mí, o sea que al final lo van a entregar, ¿no? Pero sí quiero que lo hagan de manera muy reflexiva, porque tiene toda la intención de que ustedes se hagan conscientes de sus propios problemas
cuando están escribiendo y redactando textos. Y esto no se les va a servir para hoy, les va a servir para toda la vida, porque una vez que ustedes identifiquen sus problemas, van a poder seguir avanzando. Entonces yo les pongo solamente 2 herramientas que los van a auxiliar en la corrección de los textos, pero el trabajo más fuerte de autorreflexión y autoevaluación lo van a hacer ustedes. Entonces bueno, con eso cerraríamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias. Los que no han pasado asistencia, por favor pongan su nombre completo y su correo electrónico. Creo que la mayoría ya pasó lista. En un momento se conectaron creo que 9 personas, pero creo que estuvieron flotando, ¿no? Entrando y saliendo, y ya no pusieron su asistencia. Bueno, pero de todas maneras pues les agradezco su asistencia el día de hoy. Cualquier situación, quedo al pendiente de sus dudas, preguntas, comentarios. La sesión que viene, si no me equivoco, estaremos como en el periodo de transición entre que abra y no la actividad integradora. Entonces, bueno, yo les recomiendo mucho que por favor pues hagan muy de forma lo más la forma más didáctica posible, o sea, más didáctica posible este trabajo, ¿vale? Para que pues ustedes aprendan muchas cosas respecto a cómo ustedes escriben, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias.